Ser luthier yo creo que es un camino que uno empieza sin darse cuenta, por ahí por necesidad, cuando yo arranqué ya hace tantos años atrás, así que yo creo que arrancó por necesidad la lutería. Estamos hablando de 30 años atrás, con la curiosidad de conocer los instrumentos. Con el paso del tiempo se transformó en una profesión, pero yo creo que arrancó como la posibilidad de conocer algo que no conocía y la falta de tener recursos para intervenir en un instrumento o poder reparar algo. La música siempre estuvo desde los 12 años en adelante, y ya a los 14, 15 años empecé ya a tocar guitarra y ese fue mi instrumento hasta el día de hoy. Yo creo que es necesario sí o sí saber tocar el instrumento porque es la única manera de que vos tenés de comprobar cómo está ese instrumento, y por eso hay muchos instrumentos que no reparo porque no los sé ejecutar y por respeto a ese instrumento no los reparo. Estar a distancia de Capital Federal para cualquier luthier o profesión que tenga siempre hay una diferencia, y más años anteriores donde había que conseguir material y todo y costaba mucho más conseguir, pero bueno, uno se va haciendo, viste, a la distancia y le busca la vuelta para en el tiempo tratar de ir contactándose con la gente y hacer cosas. En el fondo, si tenés ganas, de donde venga podés hacerlo. Cuando haces un instrumento, de la forma que yo trabajo los instrumentos, desde cero, o sea, desde cortar la madera y hacerlo todo a mano, el instrumento, cuesta mucho en el momento que lo entregás porque sabés que le pusiste horas y horas y horas y horas de trabajo, inclusive a veces hasta volvés para atrás, estás construyendo y volvés para atrás y volver a hacer el instrumento, y cuando se van cuesta un poco. Lo grato que tengo de eso es que la mayoría de mis instrumentos están en los dueños, entonces me quedo tranquilo por ese lado, pero sí, cuesta desprenderse porque cuando uno lo interviene tanto es difícil. En lo puntual, a ver, yo todos los clientes que tengo trabajo para todos por igual porque le pongo la misma garra, el instrumento siempre es el mismo. El que me dio satisfacción personal fue el bajo de Willy Quiroga de Boss Day, que falleció hace poco, porque su música fue la música que a mí me inspiró a ser músico de chico. Así que fue una satisfacción personal, sobre todo, más allá del instrumento y el contacto con él. Soy tan curioso a veces como los clientes, o sea que he hecho instrumentos de lo que se te ocurran, pero sí a veces ponemos un no donde notamos que ese instrumento no va a funcionar, y siempre la prioridad cuando uno hace un instrumento es el audio. Entonces, al ser el audio la prioridad, cuando el requerimiento que tenemos del cliente sabemos que no va a funcionar, tratamos de convencerlo de buscarle la vuelta por otro lado. Me ha tocado varias veces y por suerte también me ha tocado clientes que tienen, la capacidad de decir, bueno, mira, decidilo vos, que sos el luthier, y dejarme que yo intervenga, y a veces llegás al mejor resultado. Pero sí, me ha tocado de todo, y pedidos rarísimos que sabés que no funcionan y tratás de buscarle la vuelta, y si no salen, bueno, vamos por otro lado y a veces no se pueden hacer. Esta es un poco la cocina, que nunca se ve, pero es interesante porque acá yo creo que podemos dimensionar de dónde sale el instrumento. Que primero empieza siendo un bloque y después, por diferentes procesos, se empieza a darle forma para hacer el instrumento. O sea, la regla número 1, la elección del material, saber elegir el material, descartar lo que no sirve del material, y después pasar al proceso de corte, verificar si ese material se mantiene en las condiciones de corte, y recién ahí poder pasarlo a un instrumento. El tipo de madera que se utiliza generalmente por una bajada que viene desde el estándar que tenemos, siempre se utiliza un tipo de madera como la caoba, el maple, que son todas maderas importadas. Igual yo trabajo con maderas nacionales que no son de menor calidad, sino que por ahí no las tenemos como las maderas tradicionales que se le dice a la construcción, pero funcionan fantástico. Así que en realidad uso un poco de todo, mucho tradicional,
que es esa, la madera importada, como te decía, pero también uso mucho madera nacional. El tema de la madera es saber seleccionar la madera que vas a usar y ahí le podés dar un uso a la madera, sea nacional o importada. A veces ni siquiera la madera importada te sirve y descartás igual. Así que el tema es la elección, a veces es primordial, más allá del material que vayas a usar. Dependiendo del estacionamiento previo que tengas en la madera, que generalmente tenés estacionamiento, inclusive yo tengo maderas que tienen 50 años de estacionamiento casi, y otras que tienen 30, depende, eso obviamente es el material que está súper estacionado. Igual cuando uno hace el corte, yo la dejo un tiempo preparada como está en esta por ahí y los espero. Si lo puedo esperar el mayor tiempo que pueda, mejor, pero se considera que al mes ya si no trabajó la madera ni nada y si sabes que está estacionada, va a funcionar. En el caso de ese cuerpo en particular que usa dos maderas, es un modelo de guitarra que se llama Les Paul, y también el método de construcción es de usar caoba con maple, es la manera tradicional de construcción de una Les Paul, que también, como te decía antes, se puede variar, pero ese justamente es un método tradicional de construcción de una Les Paul, que hizo que ese sonido en particular de la guitarra, a través de esa construcción, tiene el sonido que le conocemos a ese modelo de guitarra. Todo lo que es el accesorio, como la parte eléctrica de la guitarra, el clavijero, generalmente por calidad bien importado. En el país no se fabrica lo que es clavijeros y puentes, muy poquito. Sí, por suerte, hace años que tenemos grandes fabricantes de micrófonos que nos han solucionado un montón, porque eso era un tema antes también, cuando yo empecé a conseguir micrófonos, porque eran importados, pero bueno, ahora la industria nacional en eso ha avanzado muchísimo, en lo que es micrófonos, y nos soluciona un montón. Y se consiguen, a veces lo que es importado en una época más, en otra época menos, pero generalmente conseguimos ese material. Con todo lo que es la terminación del instrumento, generalmente es a veces para algunos clientes lo principal, elegir cómo va a estar terminado. A veces se elige en el proceso y por suerte también hay tantas fotografías y tantos de instrumentos que por ahí a través de la fotografía decidimos los colores. Y hay veces gente que quiere el audio, que es lo que más me gusta a mí, y el color es secundario. Así que lo elegimos casi al último del proceso. Ser luthier, primero, yo creo que es un respeto absoluto a la profesión, desde mi punto de vista, siempre fue así. Entonces, cada vez que intervengo algo para un material, para hacer un instrumento, trato que sea sí o sí la regla de saber lo que estoy haciendo. Como toda profesión, se puede arrancar, está buenísima, hay que dedicarle mucho tiempo, conocer los materiales. Pero se puede, como yo arranqué, cuando no había ni internet, que hoy te contaba.